Buen día, mi nombre es Daniel Vargas, pertenezco a la UTS de Antonio José de Sucre, extensión Guayana, y les voy a hablar acerca del tema de la unidad 4, que es de mecánica de los fluidos. En este caso tenemos lo que es el canal abierto. El canal abierto se refiere a un conducto o canal a través del cual fluye un líquido o un gas sin estar completamente confinado. Estos canales pueden ser naturales, como ríos o arroyos, canales de irrigación, o artificiales, como canales de desagüe o canales de riego. Generalmente se representan de manera de un corte transversal en donde se puede ver la forma que ocupa el canal, o lo que, como dije, es un canal abierto. Generalmente no están totalmente llenos del fluido, en este caso agua podría ser, y tienen diferentes tipos de formas en relación a lo que es el canal. Puede ser rectangular, trapezial, triangular o circular. La importancia de los canales es en la ingeniería hidráulica y en la gestión de recursos hídricos, ya que utilizan para el transporte y distribución de agua. En este contexto se estudian aspectos como la velocidad del flujo, la profundidad del agua, la capacidad de transporte de sedimentos, además de la mecánica de fluidos, que se analizan los fenómenos del flujo en canales abiertos para comprender la dinámica del agua y otros fluidos en este tipo de estructura. Luego tenemos las diferencias, que en el flujo de cualquier fluido en un conducto puede ser el flujo de canal abierto o flujo en tubería. Estos dos clases de flujo son similares y diferentes en muchos aspectos. Estos se diferencian en aspectos importantes. Su principal aspecto es que el canal abierto debe tener una superficie libre, en ese caso un espacio no ocupado, y el flujo en tubería debe llenar completamente el conducto. En caso de que eso ocurra, generalmente se hace un cálculo de la presión alrededor de todo el flujo o de todo el canal que ocupa el flujo. El flujo en un conducto cerrado no es necesariamente un flujo en tubería, sí se tiene que tener una superficie ocupada. También puede clasificarse como un flujo en canal abierto en caso de no ocupar toda esa superficie. Tenemos los tipos de flujos, que los tipos de flujo son generalmente unidimensionales a superficie libre, los cuales pueden ser clasificados en base a diferentes criterios, que la forma más aceptada conocida es la que se tendrá en pantalla, que son los tipos de flujo permanentes y no permanentes con el criterio de clasificación tiempo, uniforme y variado con el criterio de clasificación de espacio, laminar y turbulento con el mismo criterio, fuerzas viscosas, y con el subcrítico y supercrítico, que son fuerzas de gravedad. El flujo no permanente es usado como el tiempo como criterio, como anteriormente dije. Se dice que el flujo de un canal abierto es permanente si la profundidad del flujo no cambia, o puede suponerse un constante durante el intervalo de tiempo en consideración. El flujo no es permanente si no cambia con el tiempo. Para cualquier flujo, el caudal, en este caso Q, en una sección del canal se expresa de Q es igual a la velocidad, AB por A, que es donde la A es la velocidad media y A es el área de sección transversal del flujo perpendicular a la dirección de este. Debido a que la velocidad media está definida como caudal dividido por el área de sección transversal. El flujo uniforme y el flujo variado se dice que es un flujo de canales abiertos. Uniforme si la profundidad del flujo es la misma en cada sección. Un flujo uniforme puede ser permanente o no permanente según cambie o no la profundidad de canales abiertos. La profundidad del flujo no cambia durante el intervalo bajo la consideración. El flujo variado es si la profundidad del flujo cambia a lo largo del canal. El flujo variado puede ser permanente y no permanente, aunque es poco frecuente que ocurra este último caso. El flujo variado puede clasificarse como rápidamente variado o gradualmente variado. El flujo rápidamente variado es si la profundidad del agua cambia de manera abrupta, en distancias cortas, de otro modo gradualmente variado. El flujo laminar, que es un flujo donde las partículas de flujo se mueven en capas paralelas sin desplazarse de manera abrupta. Este tipo de flujo se caracteriza por ser ordenado y predecible, con líneas de corriente bien definidas, ocurre a bajas velocidades, viscosidades, y es común en fluidos de movimiento suave, como el agua, que fluye por tuberías pequeñas. El flujo turbulento son las partículas de fluido que se mueven en patrones caóticos y desordenados como remolinos y vórtices. Este tipo de flujo altamente no lineal y complejo, con una gran cantidad de energía cinética disipada en la agitación del fluido, ocurre a altas velocidades y es común en ríos y tuberías de gran diámetro, entre otras situaciones donde la velocidad del fluido puede ser alta, como pueden ser las presas de la liberación del agua. El flujo subcrítico y supercrítico se refiere al comportamiento del flujo de un fluido
en un conducto o canal donde el subcrítico ocurre a la velocidad del flujo es menor que la velocidad crítica, es decir, la velocidad a la cual el flujo comienza a experimentar cambios significativos en su comportamiento. Este tipo de flujo fluye de manera estable y predecible. Por otro lado, el flujo supercrítico ocurre con una velocidad de fluido mayor que la velocidad crítica. En pantalla se podrá ver la clasificación para hacer un flujo subcrítico que generalmente está acompañado de un flujo laminar a uno supercrítico que debería ser un flujo turbulento. La fórmula de Chesi. La fórmula de Chesi es una ecuación empírica utilizada para estimar la velocidad media de un flujo o un canal abierto. Fue desarrollada por el ingeniero francés Antoine Chesi en el siglo XVIII y se basa en la observación experimental de flujo de canales. La fórmula de Chesi se expresa de la siguiente manera, donde la B es la velocidad media del flujo del canal en metros o pies de segundo. C es el coeficiente de Chesi, que es una constante empírica, que depende de las características del canal y del fluido. R es el radio hidráulico del canal, que está en metros o en pies, dependiendo de cuál sea la medida del sistema, que se calcula como el área de sección transversal del flujo dividida por el perímetro mojado del canal. Y S es la pendiente del canal, que es adimensional, que representa la relación entre la diferencia de elevación y la distancia horizontal, que sería tal que así, como una inclinación. Las pérdidas de carga. Las pérdidas de carga en mecánica de los fluidos se refieren a la disminución de energía del flujo de un fluido debido a la fricción y otros efectos que ocurren a medida que el fluido se desplaza a través de un sistema de tuberías o conductos o canales. Estas pérdidas de energía se manifiestan como una disminución de presión o velocidad de fluido a lo largo del recorrido del flujo. Existen varios tipos de pérdidas de carga mecánica, entre los otros cuales se encuentran pérdida de carga por fricción, pérdida de carga localizada y pérdida de carga por accesorios. La pérdida de carga por fricción son la resistencia que experimenta el fluido al desplazarse a través de las paredes internas de la tubería de conducto. Cuanto más rugosa sea la superficie, mayor será la pérdida de fricción. La fórmula general de la pérdida de carga por fricción es un conducto de la ecuación de Darcy-Weisbach, que se expresa de la siguiente manera, donde HF es la pérdida de carga por fricción en metros, F es el factor de fricción, que es adimensional, la longitud del conducto, que es L, el diámetro, que es la D, el diámetro del conducto, en metros, la P es la velocidad del fluido en metros por segundo, y G es la aceleración debido a la gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado de la Tierra. Las pérdidas de carga localizadas, estas pérdidas se producen debido a cambios bruscos en la dirección del flujo, como codos, válvulas, reducciones, ensanchamientos repentinos en la sección transversal. Estos cambios provocan turbulencias y aumentan la resistencia del flujo, lo que genera una pérdida de energía. Por lo general se representa con el H total es igual a HF más H local, que sería el H total, la pérdida de carga total en metros. La HF es la pérdida de carga por fricción, que es en metros también, y la H local, la pérdida de carga localizada. La pérdida de carga localizada, que es local, se puede calcular utilizando diferentes métodos empíricos o tablas proporcionadas por valores coeficientes de pérdida de carga para los siguientes elementos del conducto. La pérdida de carga por accesorios es muy similar a la pérdida de cargas localizadas. Incluye como codos, válvulas. Estas pérdidas pueden variar según el tamaño y tipo del accesorio. Las pérdidas de carga se pueden calcular utilizando, como te dije, ecuaciones empíricas o mediante el uso de un software especializado en el análisis de sistemas de flujo. Se usa la misma fórmula o, en este caso, se puede calcular mediante el coeficiente de carga, que es la K, que es asociado a este accesorio la ecuación para calcular la pérdida de carga localizada, que es igual a H local, es igual a K sobre B al cuadrado por 2 sobre 2G, es decir, 2 y la gravedad. La ecuación de energía. Generalmente se utiliza la ecuación de Bernoulli para casos de sistemas cerrados y herméticos donde no haya transferencia de calor. La ecuación de energía, también conocida como la ecuación de Bernoulli, es una herramienta fundamental en la mecánica de fluidos para analizar el comportamiento de un flujo de fluido a lo largo de un sistema. La ecuación de energía se basa en el principio de conservación de energía y establece una relación entre la presión, la velocidad y la elevación del fluido en un sistema de flujo. También está la ecuación de energía total, que tiene en cuenta la pérdida de energía debido a la fricción de un flujo de fluido por un flujo incompresible. La ecuación de energía total es la que se ve en pantalla, donde P1 es la presión estática en un punto, pascales,
la velocidad en un punto en metros sobre segundo, la altura sobre el nivel de referencia en el punto 1 en metros, y el trabajo realizado por fuerzas no conservativas que trabaja en joules con la W. El otro punto son las presiones estáticas en el punto 2, que es un punto en el sistema que se establece a criterio propio o a criterio de lo que se vaya a buscar. La velocidad 2 en el punto 2, la altura sobre un nivel de referencia en el punto 2. Y luego está la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli se expresa matemáticamente de la siguiente manera, donde P es igual a un medio de PB al cuadrado más P por G por H, que daría igual a la constante. La P es la presión de la P mayúscula es la presión del fluido en un punto del sistema. La P pequeña, o la que tiene otro símbolo, es la densidad del fluido. La V es la velocidad del fluido en ese punto. La G es la deceleración debido a la gravedad de la Tierra generalmente. H es la elevación del fluido con respecto al nivel de referencia. La constante de la ecuación representa la energía total por unidad de peso del fluido y se mantiene constante a lo largo del flujo. Si no hay pérdida de energía, claro está. La ecuación de Bernoulli es aplicable para flujos de fluido incompresibles y no viscosos que se mueven a lo largo de líneas y corrientes sin intercambiar calor con el entorno, exactamente igual a los sistemas de refrigeración. Muchas gracias por su tiempo y su atención.